Shalom, saludos queridos hermanos y amigos, tanto los presentes aquí conmigo como los que están escuchando en YouTube y viéndonos en YouTube. Vamos a empezar hoy un análisis breve del capítulo 6 de Revelación, conocido en griego como Apocalipsis y en hebreo como Gilgalut, como Jasón y como Sodot. Tiene tres nombres en hebreo. Hermanos, quiero decirles que estamos viviendo en tiempos portentosos en un sentido más amplio de la palabra. Estamos viviendo los cumplimientos de profecías. Mucha gente se ha dado cuenta de eso, pero muchos no se han dado cuenta de eso. Es más, el capítulo 6 de Apocalipsis, Revelación, que vamos a considerar hoy, ha sido, no me gusta decir mal interpretado, pero vamos a decir pobremente interpretado por muchos teólogos. Espero que hayan leído el libro, o sea, el capítulo 6 del libro del doctor Taylor que les envié a principios de esta semana. El doctor Taylor tiene muchas explicaciones. Lo que me gusta de este autor es que él no solamente explica lo que él cree, sino lo que otros creen también. Y enseña distintas interpretaciones de esto que estamos estudiando. ¿Ves? Pero cada cual tiene su interpretación. Yo tengo la mía también. Entonces, pues, pienso, por ejemplo, que los cuatro, bueno, después que entremos a ver el texto, voy a explicar un poco más la diferencia en mi entendimiento respecto a otros. Vamos a mostrar entonces el documento, o sea, el capítulo 6 de Revelación, lo tenemos acá en hebreo con transliteración y traducción al español. Tantos ruidos por acá, se estorba un poco la grabación. Perek Wow o Perek Vav, capítulo 6. Ereka asher patach ze echad min ha-chotamim ואשמע אחת מארבע החיות אומרת כקול רעם וראה. Y miré cuando abrió el cordero uno de los sellos y oía una de las cuatro bestias decir como voz de trueno: ven y ve. Quiero repasar un detallito que ya mencionamos antes, y es que tanto en el capítulo 4 de Revelación como en este se mencionan las cuatro bestias celestiales. Y quiero recordarles que había dicho yo que esas bestias celestiales que se presentan en el capítulo 4 de Revelación y también en el 6 no son animales de verdad que existen en el cielo. ¿Okay? Como tampoco son animales de verdad las bestias que lo mencionan otros capítulos, 17 y otros capítulos, que menciona una bestia que surge del mar, otra bestia que surge de la tierra. Eso no son bestias de verdad. Eso no son bestias reales. Todas esas bestias son símbolos de algo. Generalmente, una bestia en la profecía es símbolo de un gobierno, de un imperio, ¿okay? Principalmente de un imperio, pero no únicamente de un imperio, puede ser de cualquier gobierno. Generalmente se ha traducido, en mi opinión, mi humilde opinión es que se ha traducido un poco mal o de manera deficiente la palabra Hayot en las distintas traducciones de Revelación que hay de Apocalipsis, que lo traducen como seres vivientes. Y como he dicho antes, ser viviente es cualquier cosa, cualquiera, todos los vivos son seres vivientes, ¿verdad? Pero cuando se dice Therion en griego, se dice Hayot en hebreo, no es un ser viviente, es un animal, una bestia. Y aquí estamos hablando otra vez de bestias, cuatro bestias celestiales, yo digo, porque es una visión que Yohanan está percibiendo, ¿no? Y en el cielo él ve esas cuatro bestias. Y no solo las ve, sino que le hablan. Okay.
Me disculpan los hermanos que estoy carraspeando mucho. He pasado un catarro y todavía me quedan residuos de esa crisis. Me perdonan. 4 bestias en el cielo representan 4 gobiernos celestiales. ¿Okay? No pierdan de vista ese detalle. 4 bestias o las bestias que sean en la tierra, que dice que si surgió del mar, ya es una bestia en la tierra, que si surgió de la tierra, es otra bestia, distinta a las bestias, a las 4 bestias celestiales, que son 4 gobiernos celestiales, pero que de una manera o de otra representan también gobiernos en la tierra, ¿verdad? De manera simbólica totalmente. Aquí dice que una de esas bestias le habló a Yohanan. Cuando el cordero abrió el cordero uno de los sellos, el primero, y oía a una de las 4 bestias decir como con voz de trueno, ven y ve. O sea que son bestias que hablan. Por supuesto, ningún animal en este mundo habla, ¿verdad? Pero esto es un símbolo, la bestia. Y esa bestia es como cuando usted sueña, es un sueño. Y a veces en un sueño las cosas hablan, cualquier cosa habla. Y en el verso 2 dice, y miré, porque él me dijo, ven y ve, ven y mira, es como debe traducirse. En otros versos he traducido ven y mira. Aquí se me quedó el ven y ve. Ven y mira es más correcto. Y miré y vi un caballo blanco. O sea que en esta visión del capítulo 6 tiene que ver con caballos. Blanco es el primero. Y el que se sentaba sobre él tenía un arco con flechas y le fue dada una corona y salió victorioso y para vencer. ¿Ok? Un caballo, una bestia, explicándole a Yohanan algo, mostrándole una visión, una bestia celestial. Y ahora vemos que aparece, cuando él mira, una bestia humana, una bestia terrenal, un caballo blanco. ¿Okay? Un animal, aunque no se use la palabra bestia necesariamente, pero es un animal también, ¿verdad? Un caballo blanco. Algunos comentadores explican que ese caballo blanco y el que lo monta, por supuesto, el que lo monta representa al Mesías, Yahoshua. Si el jinete es el Mesías Yahoshua, entonces el caballo blanco no puede ser el Mesías Yahoshua. El caballo blanco entonces sería el gobierno del Mesías. Hay otras interpretaciones, ¿verdad? Pero a mí me parece que no necesariamente esto tiene que representar al Mesías, porque si usted va a los detalles en el libro del Dr. Taylor, entra en detalles, que no vamos a hacer aquí, y muestra las razones por las que esto no representa al Mesías. Porque estos 4 caballos, los 4, representan desastres que están ocurriendo y que seguirán ocurriendo hasta la venida del Mesías en este mundo. ¿Ok? Pero los demás caballos son más importantes o, mejor dicho, más fáciles de entender. Por lo pronto, el primer caballo es un caballo blanco. Y dice que el que estaba sentado sobre él tenía un arco y le fue dada una corona y salió victorioso y para vencer. Quiere decir que empezando con el primer caballo blanco, lo que surge son desastres. Y el primero de esos desastres que se ha desarrollado en la historia desde Yohanan para acá es precisamente la persecución religiosa. La persecución religiosa empezó con los rabinos del siglo I que desarrollaron primeros contra Yahoshua y luego contra todos sus discípulos. Algunos fueron asesinados, muertos. Otros fueron encarcelados. Una persecución bárbara contra los discípulos del Mesías, a quien llamaban los nazarenos en el siglo I, ¿verdad? Por ahí empezó la cosa. Y a mí me parece que ahí empezó el caballo blanco del que está hablando aquí, pero hay más que decir más adelante. Verso 3. Y cuando él abrió, ¿quién es él? El Mesías, el Cordero, el que está abriendo los sellos. Fíjense que no está abriendo el rollo. No está abriendo el rollo.
como ilustré la otra vez, ¿verdad? Para hacerlo más sencillo, como si esto fuera un rollo, ese rollo está sellado con 7 sellos, 7 cintitas, vamos a decir en palabras modernas, 7 cintas que mantienen el rollo cerrado. Ese rollo es el devenir de la historia, hermanos. En eso están de acuerdo casi todos los intérpretes. El devenir de la historia, el desarrollo de la historia desde el Mesías en adelante hasta su segunda venida. Y fíjense que el Mesías en el capítulo 6 no se dice que abre el rollo. No abrió el rollo. Solamente abre los sellos. O sea, le va quitando, por decir de alguna manera, las cintitas esas que amarran el rollo, que se las va quitando una por una. Y de eso es que se trata aquí. Entonces, el verso 3, cuando abrió, perdón, cuando él abrió, el Mesías, el segundo sello, oía la segunda bestia decir, ven y ve, o ven y mira. Lo voy a cambiar después a ven y mira, la traducción, porque ven y ve se pudiera malentender, ¿verdad? Como el que viene y va, viene y va. No, no es ven y ve en ese sentido, sino ven y mira. ¿Ok? Y sigue en el verso 4. Y salió otro caballo rojo, y al que se sentaba sobre él le fue dado quitar la paz de la tierra y para que se maten unos a otros, y le fue dada una espada grande. A mí me parece que una de las diferencias entre un color y el otro también tiene que ver con la intensidad de la persecución, con la intensidad de los desastres, con la intensidad de la tribulación que se ha estado desarrollando a través de la historia. Todos los cristianos están hablando de la gran tribulación, ¿ok? La gran tribulación está en el futuro, pero eso no quiere decir que esa es la única tribulación. Por eso le llaman la gran tribulación, ¿ok? Porque esa es especial, sí, eso está en el futuro. Pero hermanos, desde que el Mashiach vino y estableció vamos a decir, su comunidad, ¿verdad? Asamblea mesiánica, ha habido tribulaciones en todas partes, especialmente para los discípulos del Mesías, pero no solamente para los discípulos del Mesías. Algunas de estas tribulaciones son para toda la tierra, la han sufrido toda la tierra. Y de hecho estamos ahora mismo pasando una de estas tribulaciones. No tengo la menor duda de que esta pandemia del COVID que llaman es una de esas tribulaciones que vienen, que ya está sobre la tierra. Y cómo identificar cuál de los caballos de esta visión tiene que ver con esto, pues no lo sé. Quizá ustedes me ayuden con eso. Después, cuando discutamos el tema acá entre los hermanos presentes, la cosa es que me parece, fíjense que el primer caballo es blanco, no tiene que ver con pureza necesariamente el color blanco. En este caso es el color de animales, no el color de personas. Cuando se habla del color de personas, pues puede ser que sí, que tiene que ver, por ejemplo, la vestidura blanca simboliza pureza, simboliza santidad, etcétera, etcétera. Pero aquí no está hablando del color de una vestidura, sino el color de un animal. Y en mi opinión, eso tiene que ver con la intensidad de la tribulación, vamos a decirlo así. La primera tribulación fue bastante pequeña, porque se limitó a los discípulos del Mesías, la primerita. Pero después vino otra mayor, ¿verdad? En el siglo II principalmente. Hubo unas persecuciones bárbaras del Imperio Romano, de los emperadores romanos contra los discípulos del Mesías, ¿verdad? Los así llamados cristianos primitivos. Una persecución bárbara. Sin embargo, se queda corta aquella tribulación respecto a otras que vinieron más tarde. Por eso es que se pone el caballo color blanco, leve. Ese es un color casi, digamos, neutral, vamos a decir de alguna manera. Ahora estamos ante el caballo rojo, ya un color más intenso. Ya podemos ver en el cumplimiento de este símbolo profético una intensidad mayor, como lo es el color rojo respecto al blanco, ¿verdad? Y el que se sentaba sobre él le fue dado quitar la paz de la tierra, ahí está, y para que se maten unos a otros, y le fue dada una espada grande.
Piense que esta tribulación no es necesariamente en contra de esta persecución, o pues, como quieran llamarle, no es únicamente contra los discípulos, contra los creyentes, contra los fieles, no, porque dice quitar la paz de la tierra. Tebel es la palabra hebrea, generalmente, ¿verdad? Para esta, aunque también en este caso es Haaretz. No, Tebel más bien significa el mundo. ¿Okay? Tebel es el mundo, pero Haaretz es la tierra, el planeta. Pero quiere decir que el que se sentaba sobre este caballo le fue dado quitar la paz de la tierra. Como quiere, sinónimo de mundo en cierto sentido, ¿verdad? Y para que se maten unos a otros. En otras palabras, está hablando aquí de guerras. Ese es uno de los flagelos que azota a la humanidad, hermanos, las guerras. A través de toda la historia ha habido guerras. Y no solamente guerras, matanzas que no son necesariamente guerras, como lo que hizo aquel Shed o demonio en griego que se llamaba Adolfo Hitler, que mató, dicen que 6 millones de judíos, mató más de 6 millones, quizás 6 millones de judíos, pero mató cristianos también. Y mató gente de otra fe, de otras religiones. Y mató incluso alemanes también que eran inválidos, por ejemplo, con defectos físicos, los mataban también, etcétera, etcétera. Eso fue no necesariamente una guerra, pero ¿cuántos murieron ahí? Varios millones, varios millones. Eso cae bajo el símbolo del caballo rojo. ¿Ok? Y se matan unos a otros en guerras también, que nunca ha faltado la guerra, hermanos. Consideren la Primera Guerra Mundial, esto ya es historia antigua, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y ahí yo nací poco después de la Segunda. Y eso sí fueron guerras grandes, miles, quizá millones de personas. Yo no he visto un número, ¿verdad?, específico, pero creo que millones de personas también murieron en estas guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Eso tiene que ver con esto, hermanos. Quizá la gente no ha visto ese detalle, algunos, porque, no sé, los intérpretes le dan distintas interpretaciones, pero sí, yo sé de algunos que sí lo han interpretado de esa manera también. ¿Ok? Y lo que falta, el verso siguiente, verso 5, dice, y cuando él abrió el tercer sello, oí a la tercera bestia decir, ven y mira. Mira, ahora aquí yo lo corregí, pero no lo corregí en los versos anteriores. Ven y mira. Y miré y vi un caballo negro y el que se sentaba sobre él tenía una balanza en su mano. Ven que aquí la intensidad del color del caballo es mayor que la del segundo y que la del primero. Primero blanco, el segundo rojo, el tercero negro. Quiere decir que lo que viene bajo este símbolo del caballo negro sobrepasa a los resultados de los caballos anteriores. Pero en este caso, sin embargo, dice que tenía una balanza en su mano. ¿Para qué se usa una balanza? Ustedes saben, dice así porque generalmente las balanzas pues son un instrumento que tiene dos platos, así, y se pone algo acá y algo acá para algún propósito comercial generalmente, ¿verdad? Pero en este caso también se relaciona la balanza con el juicio. Usted sabe que en las cortes, incluso cuando se habla de juicio, pues a veces, más bien cuando se escribe sobre juicios, se dibuja una balanza que representa la justicia, ¿verdad? El juicio. Bueno, pues aquí bajo el caballo negro dice que el que se sentaba sobre él, o sea que cada caballo tenía un jinete diferente. El que se sentaba sobre él tenía una balanza en su mano. Vamos a ver qué va a pasar ahora. Y oí una voz de en medio de las cuatro bestias decir, 2 libras de trigo por 1 dinar y 6 libras de cebada por 1 dinar, y al aceite y al vino no lo dañes. Posteriormente corregí esta versión para que diga, pero al aceite y al vino no lo dañes, porque muchas veces la partícula wow, no siempre es conjuntiva. Conjuntiva quiere decir que y significa y, pero hay veces que el wow es adversativo, no es conjuntivo.
O sea que en vez de decir y al aceite y al vino no lo dañes, es más correcto traducirlo, pero al aceite y al vino no lo dañes. Porque establece un contraste entre lo anterior, ¿verdad? 2 libras de trigo por un dinar, 6 libras de cebada por un dinar, pero al aceite y al vino no lo dañes. Porque acuérdense que se le dio el poder de dañar, dañar a la gente. Ahora, primeramente quiero decir otra vez que, o mejor dicho, no sé si lo había dicho antes, tal vez sí, tal vez no lo recuerdo, pero esa palabra dinar, que en las traducciones tradicionales se traduce como denario, no se traduce sino se pronuncia, vamos a decir, como denario, en realidad en el hebreo dice dinar y en el griego también, un dinar. ¿Y en qué país moderno del mundo se usa el dinar como la moneda oficial de ese país? Bueno, en este momento no tenemos la facilidad de que los hermanos contesten, ¿verdad? Pero contéstese para usted mismo. Hay un país moderno en el que la moneda oficial se llama dinar, tal como dice el hebreo en este verso y el griego también. Irán, y habrá otros, ¿verdad? Pero es el principal. Eso me parece que actualiza, ese nombre nada más actualiza el sentido de estas predicciones. Porque incluso hasta el día de hoy existe esa moneda, el dinar. Pero ¿qué quiere decir eso? 2 libras de trigo por un dinar y 6 libras de cebada por un dinar. Eso es lo que está hablando ahí, hermano, y en eso están de acuerdo todos los comentaristas. Que eso de lo que está hablando ahí es de hambre, escasez de alimentación. En que habrá periodos grandes en que habrá una escasez de alimentos tan grande que, bueno, será muy difícil conseguir comida. Y ahora mismo, cuando nosotros analizamos la situación nuestra hoy, en el 2022, se está, por lo menos, comenzando a desarrollar ese proceso de encarecer todas las cosas y especialmente la comida. Ustedes los que están escuchando ahora y me están viendo saben de lo que estamos hablando, ¿verdad? Cosas que costaban, vamos a suponer, para dar un ejemplo sencillo, cosas que costaban un año atrás, $5, por decir algo. Ahora está contando $10 o $15 y quién sabe si más. O sea, está todo encareciéndose. Ahora están diciendo que es por la guerra de Rusia, pero bueno, pues tiene que ver algo porque por el petróleo y todos esos asuntos que ustedes conocen bien, pues sí, eso tiende a encarecerlo porque ahora hay escasez de petróleo, por lo tanto el petróleo sube de precio, etcétera, y todo sube de precio. Las cosas que tienen que ver con el petróleo suben de precio y otras que no tienen nada que ver con el petróleo también suben de precio. Entonces, eso es lo que significa en este verso, el verso 6, esa frase, ¿verdad? Hablando de escasez de alimentos, excepto, pero fíjense que menciona 2 comidas, trigo y cebada. En aquellos tiempos antiguos, esa es la comida del pobre, generalmente, ¿verdad? Sin embargo, después menciona el aceite y el vino, no lo dañes, eso era de los ricos. No todos los pobres podían darse el lujo de tener mucho vino y mucho aceite. No. Entonces, eso eran 2 elementos que tienen que ver con la dieta, ¿verdad? El aceite para cocinar y para otras cosas. El aceite se usaba para encender las lámparas, ¿verdad? El aceite se usaba incluso para vendar, no vendar, sino para suavizar heridas. Era un remedio, digamos, médico, por decirlo de algún modo. El aceite y el vino, ambos se usaban para curar heridas, sanar, o sea, curar o suavizar heridas. Quiere decir que era algo muy, muy importante, muy valioso en aquellos tiempos y todo eso habría de escasear en este símbolo, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Y hoy día, pues eso se aplica a muchas cosas. Una de las cosas que no tiene nada que ver con
aceite y con vino, pero que se ha encarecido bastante a causa de la guerra, de esta guerra moderna, es la gasolina, el diésel y la gasolina y otros productos similares, ¿no? Relacionados con eso. Lo que quiero decir, hermanos, es que es la profecía o lo que están representando estas bestias, estos animales que hablan aquí según la visión que vio Yohanan, que representan gobiernos, reinos, ¿ok? Es algo que se está cumpliendo hoy día. No es algo del pasado, no estamos hablando de una interpretación historicista que tiene que ver con la historia, periodos especiales de la historia. No, esto se ha estado cumpliendo en todos los periodos de la historia, especialmente después del Mashiach, ¿verdad? Porque generalmente todo esto tiene que ver de una manera o de otra con los discípulos del Mashiach en específico y con la sociedad moderna en general. Ok, vamos a ver el verso 7. Cuando a él abrió el cuarto sello, oí la voz de la cuarta bestia decir, ven y mira. Vamos a ver. Y miré, verso 8, y vi un caballo amarillo, y el que se sentaba sobre él, su nombre era la muerte, y el sepulcro iba tras él, y le fue dada autoridad sobre un cuarto de la tierra, para matar con espada y con hambre y con mortandad y con las bestias de la tierra, ¿Qué son las bestias de la tierra? Dije antes, los gobiernos. No olviden ese detalle. Las bestias que se ven en visión en el cielo son gobiernos celestiales. Las bestias que se ven en la tierra, no digo que se ven por ahí, sino que se ven en esta profecía. En la tierra son gobiernos terrenales. Ahora, aquí es interesante que el color del caballo, de este caballo, es el amarillo. El color amarillo. Y no sé si todos concordarán conmigo en que el amarillo a menudo, ¿verdad? En el habla cotidiana, a menudo se le relaciona con enfermedad. Por ejemplo, personas que padecen del hígado, algunas personas que padecen del hígado, se les pone la piel como un poco amarillenta. Por mencionar un detallito nada más, un caso, ¿verdad? Hay otras cosas que pueden producir eso también, pero habitualmente la gente relaciona el color amarillo de alguna manera con enfermedad. Aquí dice que este caballo es el color amarillo. Entonces, para completar ese pensamiento de que tiene que ver con enfermedad, el que estaba sentado sobre ese caballo se llama la muerte. Todo cuadra perfectamente. No generalmente, pero a menudo, o bastante a menudo, una enfermedad produce la muerte, ¿verdad? O debí decirlo al revés, a menudo las personas que mueren es porque están enfermas, no siempre, obviamente, no siempre, pero muchas veces los que mueren de alguna enfermedad, eso es lo que quiero decir, ¿verdad? Entonces, no solamente el jinete de este caballo se llama la muerte, ok, a ver si veo, ok, vamos a terminar esa parte. No solamente el jinete de este caballo amarillo se llama la muerte, sino que detrás de él no va otro caballo. Son 4 caballos nada más. Pero dice que el sepulcro iba tras él. O sea que ese simbolismo nos trae a la memoria, a la mente, la imagen de que la muerte va matando gente y el sepulcro que la sigue se las va tragando. O sea, eso es probablemente lo que vio Yohanan. ¿Ok? La muerte matando gente y detrás de ella el sepulcro tragándosela. En otras palabras, es un símbolo de que habría muerte, abundante muerte y de personas y que serían sepultadas, ¿verdad? Porque el muerto va para el hoyo, como dice el refrán. Ahora, lo interesante en este verso 8 es que le fue dada autoridad al caballo amarillo y al que lo montaba
y al que la seguía, que no era un caballo ni una persona, se la representa por el sepulcro, y se le dio autoridad sobre un cuarto de la tierra, una cuarta parte de la tierra, para matar con espada y con hambre y con mortandad y con las bestias de la tierra. Fíjense qué curioso que aquí se repite la palabra muerte, ¿verdad? Primero el nombre del jinete, la muerte. Y después dice que se le dio autoridad sobre el cuarto de la tierra para matar con espada y con hambre y con mortandad. ¿Por qué están esas dos palabras que significan casi lo mismo? Matar con mortandad. Porque la palabra mortandad, aunque se puede traducir muerte también, la aroma. Pero cuando se usa ese término como mortandad, de alguna manera se relaciona con enfermedad, que era también lo que estábamos diciendo, ¿no? Del color del caballo amarillo se relaciona con enfermedad, y cuando se habla de una mortandad se tiende a entender como una plaga, por ejemplo. Que de hecho en otros pasajes de las escrituras hebreas se relaciona la palabra mortandad con plaga. ¿Cuántas personas han muerto? Yéndonos hacia un poco al pasado, ¿cuántas personas murieron en aquella plaga de la peste bubónica, por decir un caso? ¿Cuántos murieron en la plaga de otra plaga que de momento se me escapa el nombre, que hubo similar a la peste bubónica? Y otras por el estilo. Ha habido plagas en esta humanidad, han azotado varias plagas mortales que han matado miles y miles de personas. Eso está representado por este caballo amarillo y por el que lo monta, que es la muerte. Y el sepulcro, pues, ¿cómo se llama? El resultado. El que muere, pues, lo entierran. Por eso dice que el sepulcro iba detrás de la muerte. ¿Ok? Para matar con espada, eso está hablando de guerra. Pero no solamente de guerra, también de persecución. ¿Ok? Y con hambre, pues es fácil de entender. Y con mortandad, pues también con enfermedades, plagas. Y con las bestias de la tierra. Entonces, las bestias de la tierra matan gente. Claro que sí, hermano. ¿Qué dijimos antes que representan las bestias de la tierra? Los gobiernos humanos, perversos, entre los cuales vivimos, los cuales nos gobiernan. Esos matan gente también. A veces los matan de hambre. Hay países, hermano, ustedes saben de qué hablo. Hay países ahora, hoy, que están matando a su gente, a su población de hambre. No hay que ir lejos para entender eso, para ver y entender eso. Hay gobiernos que matan a su gente de hambre. Bueno, y de otras maneras también, ¿verdad? Por medio de persecución y por medio de, bueno, ustedes saben, por distintas cosas. Las bestias de la tierra, que son los gobiernos de la tierra, también matan gente. Ok, con permiso, voy a tomar un poco de agua. Cuando usted oye que yo hablo de las bestias de la tierra, se le llama así a los gobiernos de la tierra, no se escandalicen, es que eso, mira a ver si, por ejemplo, en el caso de las profecías de Daniel, Daniel, que vio una bestia así, la describe. ¿Y qué representa? El imperio, por ejemplo, Babilonia. Después viene otra bestia así, la describe y representa, y todos están de acuerdo, los intérpretes, en que esa otra bestia representaba el gobierno medo-persa, el imperio medo-persa. Viene otra bestia y la describe y representa el gobierno, el imperio griego. Y después viene otra bestia que representa el imperio romano. Entonces, de eso es que estamos hablando aquí también. Estas bestias de la tierra que dice aquí, que matan gente, porque ahí lo está diciendo el verso 8, son los gobiernos también. Y matan de muchas maneras, ¿verdad? ¿Cuántos soldados han perdido su vida en los distintos gobiernos? No hay que mencionar un solo gobierno, hay muchos que pierden parte de su población porque se envuelven en guerra con otro país y indirectamente están matando a su propia gente.
Y si no la mata la bestia de tu país, a la gente de su país, la mata la bestia del otro país que viene. Como quiera, los gobiernos, hermanos, se matan uno a otro, los soldados, ¿verdad? En guerras. Y cuando hablamos de persecuciones, lo mismo. Persecuciones bárbaras que han surgido y que surgirán más en el futuro, hermanos. Eso lo predicen otros profetas claramente en otros pasajes. Y vamos a ver el verso 9. Cuando él abrió, no olviden el detalle de que está hablando de cuando dice él, se refiere al cordero. El cordero, Johanán vio un cordero y ese cordero aparentemente funciona, ¿verdad? Como si fuera un ser humano y, en la visión, ¿no? Y abre los sellos del rollo del que estamos estudiando y ese cordero representa al Mashiach. Esto simboliza, hermano, que el Mashiach, Yahoshua, que ahora está entronizado en el cielo a la diestra del Padre, tiene autoridad y poder sobre esta tierra, tiene injerencia y parte en el desarrollo histórico de este mundo. ¿Okay? Eso es lo que representa aquí por abrir el quinto sello. El Mesías es el que abre todos los sellos. ¿Ok? ¿Cuántos sellos? Son 7 sellos. Símbolo de completez, de perfección. Cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las vidas de los que habían sido asesinados por causa de la palabra del Todopoderoso y por causa del testimonio que ellos obtenían. Este es un adelanto, este es un salto, ¿cómo diríamos?, hacia el futuro. En términos de Johanán, ¿verdad? Él vio vivos otra vez a los que habían sido asesinados. Dice aquí, por la palabra del Todopoderoso y por causa del testimonio que ellos sostenían. O sea que ha habido y habrá personas que darán su vida, o ¿verdad? Se les quitará la vida más bien, por causa de la palabra del Todopoderoso y por causa del testimonio que sostienen estas personas. Y estas personas las ve aquí, Johanán, en esta visión, en esta profecía simbólica, más bien, esta visión simbólica, la vio debajo del altar. ¿Qué es eso debajo del altar? ¿De cuál altar? Vamos a analizar eso. Yo he traducido aquí las vidas. En hebreo dice la palabra nefesh, mira aquí, nafshot. Aquí estoy señalando con la mano del puntero. Nafshot. Generalmente esa palabra que viene de nefesh es singular, nafshot es plural, ¿verdad? Y generalmente se traduce como almas. Pero yo he evitado utilizar esa traducción de almas porque se ha muy mal entendido la palabra nefesh, especialmente en la cristiandad. Que oye la palabra alma y enseguida imaginan pues el espíritu del que muere el cuerpo y el alma sale volando, pues, etcétera, como si fuera un ente vivo el alma. No, el nefesh, la nefesh, en hebreo es una palabra que describe la vida. Si la persona está muerta, pues no hay nefesh, muere el alma. La persona muere. La palabra persona es una de las mejores traducciones de la palabra nefesh. En este caso está hablando de una resurrección. O, en otro sentido, se puede pensar también que para efectos del Mesías, para efectos del Padre, esas personas están vivas, pero no es que estén vivas de verdad, porque todo esto es simbólico. Recuerden que todo esto de lo que estamos estudiando ahora es simbólico. Si vio esas personas vivas, pues no quiere decir que están vivas en el cielo. De hecho, no dice que las vio en el cielo. Dice que las vio debajo del altar. ¿Qué nos trae a la mente eso? ¿Dónde se ofrecían los sacrificios en los tiempos, verdad, de los levitas, por ejemplo, en el templo? ¿Dónde se ofrecían los sacrificios? Se ofrecían en el altar de los sacrificios que estaba frente al Mishkan, o frente al templo, ¿verdad? Cuando llegó el templo, se hizo el templo.
frente al templo había un altar inmenso, grandísimo, de hecho tan grande que había que subir por una escalera en el caso del templo. Y ahí se hacían los sacrificios. ¿Y qué se hacía con esa sangre? La sangre de los sacrificios, porque el animal se quemaba, en el caso de los holocaustos, ¿verdad? Se quemaba el animal y la sangre no se quemaba con el animal. Drenaban la sangre de ese animal y la derramaban alrededor del altar de sacrificios. Y nos informa el historiador judío Flavio Josefo que alrededor, en el caso del templo, no de Mishkan en el desierto, está hablando del templo de Salomón, habían edificado, habían cavado o preparado una zanja alrededor del altar que desembocaba, corría por ahí la sangre hasta cierto lugar donde la recogían y la utilizaban para estiércol, mejor dicho, para, no para estiércol es otra cosa, la utilizaban para fertilizante y se les daba o se vendía a los agricultores y utilizaban esa sangre como fertilizante en la agricultura. ¿Verdad? Pero lo que quiero recalcar aquí es que la sangre no se desperdiciaba. Por eso también está el símbolo aquí de estas personas como que están vivas, porque la sangre es símbolo de vida. De hecho, nos dice la Torá que la vida está en la sangre. Por lo tanto, aquí el símbolo cuadra bien con el hecho de que ve a esas personas que en realidad están muertas, pero las vio vivas en la visión, así como la sangre es vida y se derrama en el altar, al pie del altar. Por eso dice aquí que las vio debajo del altar, las vidas de los que habían sido asesinados por causa de la palabra de Todopoderoso y por causa del testimonio que ellos sostenían. Ok, aquí hay otro detalle que falta en el próximo verso. Verso 10. Y clamaban, o sea, recordando siempre que todo es un símbolo, no es que esas personas están vivas. Por ejemplo, cuando en el Génesis Elohim les reclama a Caín, ¿sabes? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Caín? ¿Por qué lo mataste? Dice, pero él no se lo dijo con esas palabras. Él dijo, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces, ven que eso es una manera simbólica de hablar, porque la sangre no habla. Literalmente hablando, la sangre no habla, la sangre es una cosa, una sustancia. Entonces, ¿por qué dijo Elohim? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. De una manera simbólica, metafórica de hablar, ¿verdad? Porque la sangre verdaderamente no habla. Eso mismo pasa aquí, hermano. ¿Ok? Estos asesinados se ponen ahí como hablando, pero no es que están vivos de verdad. Eso es una manera simbólica de hablar. Y otra vez, comparándolo con los de Caín y Abel, pues se comprende un poco mejor. Y clamaban, verso 10, y clamaban en alta voz, diciendo, ¿hasta cuándo, soberano santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre de los que moran sobre la tierra? Un clamor de justicia. Eso quiere decir, hermanos, que el clamor de justicia permanece registrado en el cielo por todos los siglos, para que el Padre en su momento tome venganza de esa muerte, de esos homicidios, de esos asesinatos que han cometido contra los buenos, los fieles generalmente, las bestias de la tierra, que son los gobiernos de este mundo. Ese clamor llega al Padre. Eso quiere decir que hay garantía de que van a ser vengados. ¿Cómo que van a ser vengados? Bueno, eso lo vamos a ver con detalle más adelante. Pero dice, y les fueron dadas a cada uno ropas blancas. Recuerden que todo esto es simbólico, esa gente no existe, esa gente está muertos, pero esto es un símbolo que él vio como un sueño. Cuando usted ve un sueño, yo he tenido sueños con mi papá que murió hace muchos años y he conversado con mi papá y él me ha hablado, pero eso es en sueños, no es de verdad. Pues lo mismo pasa en las visiones. Y le fueron dadas a cada uno ropas blancas y se les dijo que reposaran todavía un poco de tiempo,
¿Cómo que reposaran? Porque están muertos. ¿De qué reposo habla ahí? De reposo de la muerte. Por un poco de tiempo, hasta que se completen también sus consiervos y sus hermanos, que serían muertos como también ellos. Ven que aún en el lenguaje simbólico se vislumbra, se trasluce la idea de que están muertos, porque aunque están hablando con ellos, pero dice que ahora faltan otros que van a morir también, como ustedes. ¿Okay? Y verso 12. Y cuando abrió, y miré cuando él abrió el sexto sello, ya estamos llegando al final, y vi que un gran terremoto ocurrió y el sol se puso negro como un saco de pelo. Así dice literalmente el hebreo. Míralo aquí, Sajor, ¿verdad? Niyá Sajor Kazak Sear, que puso como un saco. Fíjense que la palabra saco, perdón, la palabra saco española viene del hebreo. En hebreo se dice sac, un saco de pelo, una tela, saco de pelo. Y la luna se puso como sangre. Estos dos acontecimientos aquí obviamente están en el futuro. Porque aquí no está hablando de un terremoto. ¿Ok? Aquí no está hablando de un terremoto común y corriente. No está hablando de cualquiera de los terremotos que han pasado antes en la historia de este mundo. No, porque aquí lo describe con una palabra que significa, que implica intensidad, un intensivo. No es un terremoto, es un gran terremoto. ¿Ok? Eso está en el futuro todavía. Bajo el sexto sello, dice que Johanán vio un gran terremoto. Vi que un gran terremoto ocurrió. Y además de ese gran terremoto, que casi todos los predicadores hablan de eso, y en eso creo que podemos concordar, de que viene, se avecina, cuando no sabemos, pero un gran terremoto, quizá a nivel mundial, o quizá por lo menos a nivel de varios países, por lo menos. Y no solamente eso, dice que el sol se puso negro como un saco de pelo. Algunas versiones dicen como un saco de silicio, pero es lo mismo, ese pelo del que se acostumbraba a hacer sacos, vestimenta. Cuando decimos sacos no nos referimos a una, bueno, lo que en español se llama también un saco cuando se habla de un gabán, una prenda de vestir, ¿ok? Y se hacían de pelos de cabras, y generalmente eran negras, cabras negras, y generalmente hacían prendas de vestir de pelo de cabra y eran negras. Por eso es que se habla a veces, se relaciona a veces este tipo de saco con el luto. ¿Ok? La luna, el sol se puso negro, ahí lo dice, como un saco de pelo, y eso se relaciona con el luto. Quiere decir que no es que necesariamente el sol literalmente se va a poner negro como un saco de pelo, pero puede estar hablando ahí de luto, aunque también puede ser que se cumpla de manera literal. No descarto eso, de que el sol se oscurezca en algún día específico o por algún tiempo específico y la luna se puso como sangre. Y casi todos los intérpretes de las escrituras relacionan eso con un acto, con un hecho real, físico, literal, que supuestamente, ¿verdad?, suponemos va a va a realizarse en un futuro cercano o lejano, no lo sé. Hay mucha gente que se aventura, muchos predicadores que se aventuran a poner incluso hasta fechas. Pero eso viene pronto, hermano, eso va a ser este año. No, hermano, ¿dónde dice eso? ¿Dónde sacan eso? La escritura no da fechas, ni siquiera da un clue, como dicen en inglés, ni siquiera da una pista de cuánto va a ser, cuándo va a ser. Solamente menciona el hecho. El sol se va a oscurecer y ha habido ¿cómo se dice? Ha habido algo así similar en el pasado.
ha sucedido algo similar en el pasado, de que el sol se haya oscurecido así de momento, de día, obviamente, de día. En el momento de la ejecución del Mesías Yahushua, sucedió eso. Okay. El sol se oscureció. Algunos lo atribuyen a un eclipse, bueno, pero sea lo que sea, el sol se oscureció. Otros lo atribuyen a un milagro, sencillamente, porque supuestamente, o según dicen, no era tiempo para un eclipse en ese momento, cuando murió el Mesías Yahushua. Pero bueno, como quiera que sea, el sol se oscurece. Y dice que la luna se puso como sangre. Eso es fácil de entender, de que, en el sentido de que hay ciertos fenómenos astronómicos en los que la luna se ve rojiza. Y entonces, por eso se le llama a la luna de sangre o algo por el estilo. Eso ha sucedido en el pasado. O sea, no es que eso es algo tan extraordinario que nunca ha sucedido y que eso va a ser señal de que el Mesías viene. No. Eso de ponerse la luna roja ha sucedido muchas veces. Cada ciertos años, cierto número de años, eso sucede. Pero lo que está diciendo es que en ese momento específico va a suceder ese fenómeno astronómico en que la luna se va a poner como sangre. Y es que ya se está, en este relato, en esto que estamos leyendo, ya se está acercando a la venida, a la segunda venida del Mesías. ¿Okay? Vamos al verso 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra en la visión que vio Yohanan. ¿Ah? Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como arroja la higuera a sus higos cuando es mecida de un gran viento. Esa es una imagen también basada en la realidad de la cuestión agrícola, ¿no? Que cuando un viento mece fuertemente en una higuera, ¿por qué pasa? Los higos salen volando, se pierden. Eso hace esa comparación que dice que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Claro, hermanos, hay que entender que aunque aquí está hablando de, menciona la palabra estrella, ¿verdad? Sí, o astros. Mire la palabra aquí en hebreo transliterado acá, kojabe, y acá en hebreo con letras hebreas, acá, kojabe quiere decir estrellas de, entonces dice Hashamayim, estrellas del cielo o de los cielos. No podemos pensar, no es razonable pensar o interpretar que eso es literal, imposible. Porque está hablando de una lluvia de estrellas y hoy, hasta el día de hoy se le llama así a las lluvias de meteoros. Y eso se refiere a una lluvia de meteoros. Pero tanto en tiempos antiguos como en tiempos modernos se le llama a eso una lluvia de estrellas. Así que no lo tomen literalmente. Porque ¿cómo vamos a tomar que fuera literal? ¿Cómo puede suceder eso? Imposible. Si una estrella, una sola estrella, es centenares de veces, por no decir miles, no me atrevo a decir miles, yo no sé mucho de eso, ¿verdad? Pero probablemente miles de veces más grande que este planeta. Probablemente miles de veces. Una estrella, una sola. Muchísimas veces más grande que este mundo, que este globito en el que vivimos nosotros. Entonces no puede ser que un montón de estrellas caigan aquí sobre este planeta. No tendría ningún sentido. Por lo tanto, hay que ver claramente que claramente se infiere aquí, que se refiere a meteoros, que también se le llama estrellas. ¿Okay? Y quiere decir que en este periodo en que estamos ahora estudiando, se está implicando que va a haber una lluvia de estrellas, de algo especial. ¿Es la primera vez que hay una lluvia de estrellas en ese sentido, una lluvia de meteoros? No, a menudo hay. Bueno, a menudo a través de los años, ¿verdad? No me refiero a un año, pero a través de los años ha sucedido a menudo que ha habido lluvias de meteoros sobre este planeta. ¿Okay? Y eso es lo que se describe en el verso 13. Hay intérpretes que le dan otras interpretaciones alegóricas, hasta incluso fantasiosas a estas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, otra interpretación que no es fantasiosa, pero es otra interpretación diferente. Vamos a volver atrás un poquito.
es que las estrellas del cielo, basado en el libro de Daniel, que es un libro profético, que menciona también las estrellas del cielo y se refiere claramente a los príncipes y reyes de Israel en aquel contexto. Por lo tanto, ahora en este contexto, las estrellas del cielo puede referirse a los gobernantes de este mundo, de las distintas naciones que caerán sobre la tierra, que serán destituidos o de alguna manera caídos todos los gobernantes o un número grande de gobernantes de este mundo. Y cuando vemos eso, cuando lo miramos por el lente pequeñito, ¿verdad? A nivel pequeñito, en Puerto Rico, por ejemplo, que es una islita de apenas 100 millas de largo por 36 de ancho, un terroncito ahí en el mar Caribe. Están cayendo las estrellas del cielo por montones en estos últimos años. Si lo aplicamos a los gobernantes de la tierra, ¿verdad? Cayendo ¿cómo? Bueno, cayendo en desgracia por ladrones, han sido tomados presos muchos dirigentes de nuestro gobierno acá en nuestra isla, y eso ahora mismo, actualmente, están cayendo presos, alcaldes, no digo en este caso gobernadores, pero alcaldes sí, que son dirigentes también, son estrellas, y están cayendo presos ahora por montones, por ladrones y por otras cosas, ¿verdad? Similares, por corruptos en general. Entonces, hay personas intérpretes que ven esta caída de estrella simbólica de esta visión como eso, caída de los gobernantes también de este mundo. Puede ser, no niego ni afirmo eso, pero es posible. Verso 14. Y los cielos se apartaron como un rollo enrollado. Imagínense si eso fuera literal, eso es imposible, hermano. Hay que entender que muchas de estas cosas que vemos en estas revelaciones son simbólicas. Los cielos se apartaron como un rollo enrollado. ¿Cómo es eso? Bueno, eso fue lo que él vio en su sueño, en su visión, ¿verdad? No era exactamente un sueño, pero es como un sueño. En esa visión él vio el cielo apartarse como un rollo enrollado. ¿Verdad? Quiere decir como que deja de ser. Vamos a suponer que este es el pergamino, y cuando se enrolla de esta manera, ¿verdad? Para ilustrarlo de una manera bien sencilla, pues eso fue algo similar a lo que él vio, que el cielo se retrajo, así se enrolló, como un rollo que se enrolla, y lo dice literalmente. Obviamente eso es un símbolo también de lo mismo que hemos dicho antes, de el cambio tan drástico y tan grande de los gobiernos, que es como si el cielo se hubiera enrollado. Y dice, todo monte e isla fueron movidos de sus lugares. Tampoco podemos entender que eso se vaya a cumplir literalmente, ¿verdad? Que todas las islas se muevan así de un sitio para otro. Eso es prácticamente imposible. Eso fue lo que él vio en su visión, claro que sí. ¿Pero qué representa eso? Bueno, pues yo estoy de acuerdo con que eso representa precisamente los cambios que ocurrirán de una manera más fuerte cada vez, cada año o cada siglo, de los gobiernos en este mundo. ¿Okay? Los gobiernos serán conmovidos como las islas, simbólicamente hablando, que fueran movidas en sus lugares. Y eso lo hemos percibido, aunque en pequeña escala, en estos tiempos modernos, hermanos. ¿Cuántos gobiernos no han caído? Ahora, caído no siempre significa destrucción. ¿Cuántos han caído en corrupción de los gobiernos modernos? ¿Cuántos han caído literalmente como gobernantes y han sido reemplazados por otros gobernantes? Hermanos, eso es lo que significa que estas islas son movidas de sus lugares. ¿Ok? Y eso lo estamos viendo hoy, en el mes de mayo del año 2022. Estamos viendo eso, gobiernos cayendo, gobernantes, ¿no? No necesariamente gobiernos en su totalidad, pero gobernantes cayendo y desapareciendo de la escena por corrupción. Eso es la orden del día. ¿Ok? Y verso 15. Y los reyes de la tierra
y los grandes, ahí está hablando de gobiernos ya grandes, y los ricos, y los jefes de millares, y los fuertes, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes. Ya con esto estamos llegando a la venida del Mashiach, en símbolo, ¿verdad? Porque es mejor, como dice un comentador, es mejor morir aplastado, es mejor morir sepultado por un monte que se le caiga encima, si se toma literal eso, ¿verdad? Es mejor morir aplastado por un monte que enfrentarse con la presencia espantosamente terrible para los impíos del Cordero que viene, del todopoderoso Rey de Reyes, el Mesías Yahushua. Cuando venga a juzgar esta tierra, hermano, es mejor morirse, como dice el refrán, ¿verdad? Eso es lo que da a entender ahí, porque un poquito más abajo, lo que pasa es que me adelanté un poco, dicen ellos, y decían ellos, los reyes, los grandes, a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la cara del que se sienta sobre el trono y de la ira del Cordero. ¡Wow! Entonces está presentando una visión de los grandes y los gobernantes de esta tierra, espantados y temerosos, aterrorizados, al pensar que tienen que enfrentarse con el rostro, la cara del que se sienta sobre el trono. ¿Quién es ese? Yahweh el Padre. Pero él no viene solo. El Cordero, el Mesías no viene solo, viene con el Padre, porque dice el que se sienta sobre el trono y de la ira del Cordero. O sea que a la segunda venida del Mashiach, que es donde nos estamos aproximando ya en la lectura del capítulo 6, no es la primera vez que lo digo, ¿verdad? En cierto modo vienen los dos, el Padre y el Hijo. Y eso se ve en Zacarías 14, en Mateo 25, 17, por ahí en adelante, que viene el Mesías con la gloria de su Padre, con la Shejinah. Entonces, ambos causan ese pavor, ese terror en los gobernantes de esta tierra. Es lo que está diciendo aquí. Y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la cara del que se sienta sobre el trono y de la ira del Cordero. Está diciendo, hermanos, que cuando venga el Mesías, que es el Cordero que simboliza aquí al Mesías, va a ser un periodo de terror para los impíos, no para todo el mundo. Los que lo esperan y los discípulos y los que lo siguen se van a alegrar y probablemente irrumpirán en gozo, en gritos de gozo y de alegría, mientras que los impíos, los perversos y especialmente los gobiernos van a temblar y van a aterrorizarse y van a querer que las montañas los cubran, ¿ok? Porque todo eso será destruido. Me refiero a los gobiernos, no toda la gente. Todos los gobiernos, cuando venga el Mashiach, serán eliminados, cancelados, derribados. Todos. Y solamente el reino del Mashiach gobernará todo este planeta, todas las naciones. ¿Ok? Y por eso aquí menciona ese detalle, ¿verdad? De que estarán aterrorizados los gobernantes, los gobiernos en general, porque saben que les viene una destrucción, saben lo que les espera, que es la cancelación, eliminación total y absoluta de todos los gobiernos actuales de este mundo. Y dice, ¿por qué están aterrorizados? Porque ha venido el gran día de su ira, y ¿quién puede estar firme ahí? Este verso nos lleva al momento de la segunda venida del Mashiach. Dice, ha venido el gran día de su ira, ¿y quién puede estar firme? O sea, el día de la venida y un poco antes caben en la descripción de este verso 17. Ha venido el gran día de su ira, porque el gran día de su ira se manifestará en este mundo por una destrucción amplia y general de todos los impíos. Eso está en Mateo 27, 25, 17 en adelante. Leas ese capítulo y usted va a ver ahí lo que va a pasar.
todos los impíos en este mundo, todos los perversos, todos los corruptos de este mundo van a ser eliminados de una vez por la espada que sale de la boca del Cordero. Ahí me adelanto porque eso está en otro de los capítulos. Esa la espada que sale de la boca del Cordero, que no es otra cosa que su palabra poderosa, va a destruir a todos los impíos. Y no solamente personas impías, sino sistemas impíos van a ser eliminados totalmente en este mundo. Y a eso nos lleva el verso 17. ¿Y quién podrá estar firme cuando llegue ese momento de la ira del Padre y del Cordero? Porque ambos trabajan en armonía y en unión siempre. ¿Ok? Por lo tanto, queridos hermanos, y si fuéramos a compararlos con las profecías de Daniel, ustedes saben que eso no lo hemos tocado, ¿verdad? Pero sí, cuando estudiamos Daniel, las profecías de Daniel, a la vez que o antes de las profecías de Revelación o Apocalipsis, vemos que hay una gran concordancia, no solamente en los símbolos, sino también en los significados y en el cumplimiento de esas profecías. Porque el Mashiach sí es la roca que vio Daniel descender de un monte, ¿verdad? Alguna gente dice del cielo, no es del cielo. En la visión, él vio que bajaba una piedra, una roca de un monte y caía sobre la imagen y la destruía, ¿verdad? De Daniel 2, etc. Eso es el reino del Mashiach. Y la piedra es símbolo también de un reino, de un gobierno. Y cuando dice se desprendió de un monte, ese es el reino del Padre en el cielo, ¿verdad? En el universo. Y representa el Mashiach, etcétera, etcétera. Ustedes ya conocen de estas cosas. Y por lo tanto la piedra es, la piedra de Daniel 2 es el gobierno de Yahweh mediante el Mashiach. Siempre es el gobierno de Yahweh. Nunca el Mesías gobierna solito. El Padre gobierna junto con él. El Mesías gobierna junto con el Padre, tanto durante los 1000 años de su gobierno como después también. ¿Ok? Bueno, pues invitamos a los queridos hermanos que nos ven en YouTube, que nos acompañen si pueden, ¿verdad? A los estudios en vivo, estos estudios que estamos haciendo los viernes en la noche en vivo. Yo sé que es difícil para los de Europa, por ejemplo. Se me han lamentado algunos hermanos de ese detalle, ¿no? Que debido a la hora, acá en Puerto Rico las 7 y las 8 por ahí, son como las 1 de la mañana en España, por ejemplo, y un poco más tarde en Alemania. Y sé que no pueden, me han dicho que no pueden estar por esas horas, ¿verdad? Pero felizmente lo pueden ver y escuchar en YouTube. El único consuelo que puedo darles es decirles, bueno, pues busquen en YouTube la Escuela Hebraica y ahí pues por lo menos pueden presenciar, ver los vídeos y escuchar. Así que, queridos hermanos, estoy leyendo, cuando miro así hacia la derecha, hacia mi derecha, es que estoy leyendo los comentarios que hacen los hermanos acá presentes y vamos a ver, quizás, si hay tiempo, sí hay tiempo, no es tarde. Vamos a quizás contestar preguntas o recibir aportes de otros hermanos, que también es común acá. Hay otros hermanos que aportan información o entendimientos importantes también. Así que por eso nos vamos a despedir ahora entonces de nuestros queridos hermanos de YouTube. Hasta la próxima. Shalom.